Hola chicos, yo soy Carolina Massa y soy la tutora de la comisión número 6 y junto con Sebastián Egea, que es el tutor de la comisión número 10, vamos a dar el segundo tema de la materia, que es vector rectiplano. Yo voy a dar la parte teórica y él va a dar la parte práctica. Empezamos con la teoría. Vamos a comenzar hablando de vectores. Un vector es un segmento de recta dirigido que corresponde a un desplazamiento que se da desde un punto A hasta otro punto B. Este punto A se denomina punto inicial u origen del vector. El punto B es su punto terminal o destino. Además, el hecho de decir que un vector es un segmento de recta dirigido hace alusión a que este vector tiene una dirección y un sentido. La dirección es su ángulo de inclinación. El sentido es hacia dónde apunta. Y por último, también tiene un módulo longitud, o como vamos a ver posteriormente, una norma, que es la medida del vector. Una de las aplicaciones prácticas que tiene este tema en las ciencias económicas es el concepto de vector de precios, ecuación presupuestaria, plano balance, que se encuentra al final del cuadernillo de teoría para quien quiera profundizar en ese tema. Seguimos con componentes de un vector. La componente del vector es cada elemento que forma la dupla terna o n-upla ordenada. En este caso, ustedes tienen un ejemplo, vamos a ir primero con la parte gráfica. En ella nos encontramos al eje de las X y el eje de las Y y representados tres vectores. Vamos a trabajar con el vector A. Una de las formas de denotar a los vectores son con letras minúsculas. Este vector A, como les expliqué en la diapositiva anterior, tiene un punto inicial y un punto de destino. El punto inicial está denotado con la letra mayúscula O, que es el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0. Y el punto de destino, que está denotado con la letra mayúscula A, es el punto 3, 2. Hay que tener en cuenta que los puntos se expresan entre paréntesis y los vectores se expresan entre corchetes. En este caso, el vector A, B y C son vectores que se encuentran en posición estándar. Esto quiere decir que su punto inicial es el origen de coordenadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a la parte matemática. Una de las formas de denotar los vectores es mediante una flecha que va de izquierda a derecha y expresa que el vector tiene un punto de inicio y un punto de destino. La siguiente forma es la que ya vimos con una letra minúscula y luego tenemos el vector. El vector puede estar expresado como un vector fila o un vector columna. En el caso del vector fila, sus componentes están organizadas en forma de fila y se separan con coma. En el caso del vector columna, sus componentes están organizadas en forma de columna. Esta es la primer componente del vector y es llamada componente X. Y esta es la segunda componente del vector y es llamada componente Y. Bien, ahora tenemos un caso distinto del anterior. Nos vamos a encontrar con vectores que no están en posición estándar, es decir, que el punto inicial del vector no es el origen de coordenadas. Entonces, para obtener las componentes de este vector, vamos a utilizar una fórmula que básicamente le resta al punto de destino el punto de origen. Entonces, vamos primero a la representación gráfica. Nosotros tenemos un vector AB, justamente porque su punto inicial es A y porque su punto de destino es B. El punto inicial A es el punto 1, 1, recuerden, entre paréntesis. Y el punto de destino B es el punto 3, 2, también entre paréntesis. La fórmula, como les expliqué recién, va a ser el punto de destino menos el punto de origen. Entonces, para obtener la primer componente del vector, vamos a restar punto de destino menos origen en la componente que corresponde al eje de las X, es decir, 3 menos 1. 3 menos 1. Y para la segunda componente del vector, vamos a restar punto de destino menos origen
a lo que responde al eje de la Y. Quiere decir 2 menos 1. 2 menos 1. Así obtenemos 3 menos 1, 2, y 2 menos 1, 1. Estas son los componentes de mi vector AB, donde 2 es la componente X y 1 es la componente Y. Entonces, como conclusión, podemos decir que los vectores que se encuentran en posición estándar están definidos por sus puntos de destino, ya que si aplicamos la fórmula de punto de destino menos el punto de origen, como en este caso el punto de origen es 0, 0, como resultado nos dará el mismo punto de destino. Mientras que para los vectores que no están en posición estándar, van a quedar definidos por la resta entre su punto de destino y su punto de origen en sus respectivas componentes X e Y. Con respecto a la nomenclatura de los vectores, ya dijimos que se pueden expresar como vector columna o como vector fila. En el caso del vector columna, sus componentes están organizadas en forma de columna, y en el caso del vector fila, sus componentes están organizadas en forma de fila. Luego vamos a hablar de igualdad de vectores. Se dice que dos vectores son iguales si tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Esto también lo podemos demostrar geométricamente. Vamos a decir que dos vectores son iguales si uno, en este caso A, puede obtenerse al deslizar o trasladar el otro paralelo B a sí mismo, hasta que los dos vectores coincidan. Si queremos ver los tres aspectos en forma detallada, podemos decir en la representación gráfica que los vectores A y B tienen la misma longitud porque su medida es igual, tienen la misma dirección porque su ángulo de inclinación es igual, y tienen el mismo sentido porque apuntan hacia el mismo lugar.